Mucho para... La mínima sí están dos. Cambio, poderosa, 23. Tú al medio, ¿no? Directora, cuando usted diga. A ver, ahí se pone. Ahí está. ¿Estamos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien, no? ¿Remotamente nos escuchan bien? Dejen un comentario remotamente. A ver si me escuchan. Bueno, allá en el más allá. Bueno, bienvenidos a todos, yo soy Majo Zucarrat, María José Zucarrat, directora de la Red de Empresas por la Diversidad. Es el primer evento presencial híbrido en realidad que hacemos desde la pandemia, porque las actividades de la red Vitela quedaron virtuales. La mayor parte de las actividades que hacemos para las empresas miembros, son todas privadas, para las 64 empresas que son miembros de la red, las hacemos virtuales, y quedaron 2 o 3 actividades presenciales. Y como la Vitela está lejos, reconocemos que quedamos lejos, ahora en la pospandemia, bueno, ya lo de pospandemia, ponerle que sea así, de alguna manera las empresas nos están pidiendo que quedar con las actividades remotas. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer esta prueba en el Mayo Diverso, a ver quién se atreve a venir. Acá está lleno de gente, igual ustedes no ven nada, créanme que está lleno de gente, mucho más que... Bueno, entonces vamos a hacer honor este 17 de mayo, y porque está Emilio acá en Buenos Aires, que es de Chile y vino de visita, dijimos, bueno, vamos a hacer un evento presencial, vamos a reunirnos y hacer esta conversación con amigos, con amigas, con amigues. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos. Primero voy a contar un poco quién estamos presentes y después hablo del Mayo Diverso y por qué le pusimos Mayo Diverso. Están presentes hoy aquí el benemérito Consejo Ejecutivo, parte del Consejo Ejecutivo de la Red, que de alguna manera me acompañan en toda la estrategia de lo que ya hacemos adelante en la red. Está Ethel Zuli, que es de Renault, Lorena Blanco, que es de la HSBC, former fundadora, María Giovannini también, y bueno, y Adri Barreiro, que también son miembros del Consejo Ejecutivo, de entre 12 personas que diseñamos y trabajamos en la estrategia de qué es lo que queremos llevar como mejores prácticas y el diseño de las mejores políticas a las organizaciones con las que trabajamos. Así que gracias por estar presentes. Y hoy nos van a acompañar un poco, voy a hacer un poquito de show. Vamos. Bueno, Emilio Maldonado, que bueno, es fundador de Pride Connection en Chile, que está asentado en Fundación Igual, es una fundación que viene con muchísimos años de trayectoria en el activismo hacia las personas LGBT, es implementador del Human Rights Campaign, Equidad de Chile, es consultor en diversidad e inclusión y licenciado en información social y también periodista. Y con orientación a la Dirección Estratégica de Comunicaciones. Hace muchos años que estamos en contacto, desde que empezamos por Skype, cuando se utilizaba Skype, y después, bueno, nos hemos visto en Chile y en Argentina, así que un placer tenerte y conversar con vos, y de alguna manera poder establecer algunas comparativas entre Chile y Argentina. Así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y está, bueno, Adrián Barreiro, que es uno de nuestros advisors, especializado en diversidad sexual, es contador público de la UBA, es licenciado en psicología también, estos personajes que tienen dos estudios igual que acá, son dos psicólogos y bueno, entonces actualmente se desempeña como consultor independiente y además en su época pasada como contador público trabajó como gerente de impuestos en lo que hoy es EY y el KPMG, en Argentina y en España. Colaboró con la FAI-LGBT como secretaria de Empleabilidad hasta que se unió a la red en el momento 2014 como advisor de diversidad sexual de la red. Así que con él pasamos mucho tiempo pensando en los proyectos de la red. Bienvenido, Amigo. Gracias, todavía estoy pensando cómo ir impuestos con diversidad sexual.
Paso me avisa. La diversidad sexual atraviesa todas las áreas, instituciones, así que bueno, igual que género. Bueno, y Diego Borisoni, que es magíster en políticas públicas y desarrollo de Flaxo, es abogado. Acá no dice que es un psicólogo. Sí, sí, sí. Dice, bueno, no dice abogado, Sí, egresado de la UBA. Y psicólogo también. También ha sido responsable de las áreas de diversidad sexual tanto en el ámbito público, tanto en el ámbito nacional como en el local, en la ciudad de Buenos Aires y en Nación. Trabajamos bastante juntos hace un tiempo atrás, y también se desempeñó como docente de diversidad sexual, géneros y derechos humanos, y actualmente se desempeña como especialista técnico del área de género de PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Así que bienvenido, y un beso a Ale, que por ahí nos está mirando por TV, con quien trabajas. Bueno, y Lu Roda es persona trans no binaria, es politóloga de la Universidad Torcuato Di Tella, nuestra primera egresada trans no binaria, diplomada de género y movimiento feminista de la Filo, y asistente de investigación de la red, hacía comunicaciones y ahora hace proyectos. Si tienen que escribirles, proyectos.red@UTT. Y hoy, que no sé si lo tenés a mano, pero tiene el certificado de rectificación de cambio registral de sexo. Bueno, vamos a tener esta conversación en Mayo Diverso. ¿Por qué se nos ocupó el Mayo Diverso? Pensando un poco, obviamente que nos evoca el Mayo francés, ¿no? El Mayo francés, un momento hace 50 y tantos años, en donde en Francia se creían que los derechos estaban ya más o menos ganados, estaban en democracia, en un contexto distinto al nuestro, pero de alguna manera se creía que había un estado de bienestar, y sin embargo se observaban muchas desigualdades sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, los estudiantes salieron a las calles, tomaron la Sorbona, no sé si la palabra sería tomar, pero de alguna manera ocuparon un espacio que antes los estudiantes no ocupaban, ¿no? Entonces se constituyeron como verdaderos actores sociales, algo nuevo, o sea, el actor social estudiante, de alguna manera hablando de derechos. Y nosotros se nos ocurrió ahí delirando con el equipo que de alguna manera las empresas tienen hoy que constituirse como verdaderos actores sociales, ¿no? Nos pareció que esa era una buena analogía, todo lo que tenemos por hacer, ¿no? Entre las empresas como actores sociales que son. Por otro lado, bueno, este mayo, hoy de alguna manera nos convoca el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Discriminación hacia las Personas LGBT, y el 9 de mayo, que también fue de alguna manera hace 10 años la Ley de Identidad de Género. Entonces, bueno, para el 5 de mayo también, y algún otro. No, básicamente eso. Dijimos, bueno, vamos a ponerle el mayo LGBT, el mayo diverso de Si Jugamos. Entonces, en este contexto, lanzo la primera pregunta. La idea es charlar un poco entre nosotros, y por supuesto el público presente está invitado a viva voz, si se escucha, hacer preguntas o comentarios, ejemplos, para nutrir seguramente la conversación. Y Adri, por lo menos el kick-off del 17 de mayo, ¿no? El día de hoy, ¿qué es lo que representa el 17 de mayo y qué es lo que debiera representar para las empresas? Bueno, el 17 de mayo fue un día sumamente importante, elegido como Día contra la Discriminación, fundamentalmente porque en esa oportunidad la Organización Mundial de la Salud, el 17 de mayo de 1990, eliminó a la homosexualidad como una de las enfermedades incluidas en una, digamos, guía clasificatoria diagnóstica de enfermedades generales y de enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, tomamos este punto fundamentalmente porque los grandes ejes que históricamente las personas LGBTIQ han padecido en cuanto a estigmatización, formas de condena o persecución, esos tres ejes tienen que ver con la criminalización previo a la consideración de las cuestiones religiosas que llevaban claramente hacia el pecado, y el otro gran eje fue la patologización, ¿no? La patologización de las orientaciones sexuales, de las identidades de género y de sus expresiones. Entonces, perdonen esto porque
el vicio profesional por ahí me lleva a hacer un sesgo, pero por ejemplo, la homosexualidad había sido descatalogada como enfermedad mental por la Asociación de Psiquiatría Norteamericana en 1972. O sea que, y había sido incluida como tal en 1900, sin fundamentos, digamos, básicamente de pruebas que validaran que se trataba de una enfermedad mental. Entonces, la OMS, a través de este manual que se llama, en esa versión era el CIE-10, la eliminó recién en 1990. E hizo un cambio también de categorización respecto de la transexualidad recién en 2018, ¿sí? Si no me falla la memoria. Mientras que con respecto a la transexualidad, y usaba particularmente esta etiqueta diagnóstica, la Asociación Norteamericana de Profesionales recién de Psiquiatría lo hizo en una de las versiones de su manual de SM en el año 2013. Entonces, hay un tema importante también. Este día se ha conocido mundialmente como el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Separemos este concepto porque cuando hablamos de actos discriminatorios no estamos hablando de fobias. Esto ya probablemente muchos de ustedes lo conozcan, lo hayan leído. No estamos hablando de, digamos, un miedo irracional a algo, como puede ser fobia a las agujas, fobia a las alturas. Lo que se está hablando es generalmente de actitudes y de conductas deliberadamente conscientes ejercidas en contra de personas LGBTQ solamente por ser quienes son, ¿sí? Entonces, un poco cerrando esto, las empresas es importante que tengan en cuenta este día no solamente como una efeméride más para las personas LGBTIQ, sino para tener presente que lo que se busca es llevar a cabo todo el tiempo acciones orientadas a detectar las formas de discriminación cotidiana, naturalizadas e internalizadas, y provocar cambios en ese sentido, ¿sí? Y un dato anecdótico, no sé si era vigente, pero en su momento se creó el comité Idaho, con sede en París. O sea que desde ahí empezó a armarse este 17 de mayo, al mayo del 68. Muy bien, bueno, estamos contextualizados entonces. Bueno, la idea nuestra era un poco pasar también a hablar de la identidad de género, que estamos en suceso de sus 10 años, y hablar un poco comparativamente de qué pasó y cómo evolucionó normativamente y también socialmente, cuáles fueron los cambios, la evolución en estos 10 años de nuestra ley en Argentina y en Chile, que los tiempos son distintos también, ¿no? Que la ley de matrimonio igualitario en la Argentina fue antes de nuestra ley de identidad de género, fueron juntitas, pero primero en Chile fue al revés, hubo otros contextos. Entonces eso hace que las empresas tengan que tomar distintas decisiones probablemente, lo que lucubramos, y es a donde queremos llegar dentro de una hora cuando terminemos la conversación. Por ahí nos vamos por otro lado, pero es lo que intentábamos pensar, ¿no? ¿Cómo podemos pensar qué sucedió en un país y qué sucedió en otro en términos de normas y qué espacio le deja a las empresas para actuar en consecuencia? Entonces, Diego, si querés contarnos un poco. Bueno, voy a contar un poco, porque estoy incómoda en esta. Cuento que estoy alta, pero no porque quise, simplemente porque no hay un quinto sillón igual, así que perdón. No, bueno, quizás la idea era poder contar un poco acerca de la ley de identidad de género en Argentina, cuáles son las características, digamos, más destacables que tiene la ley. Es una ley vanguardista a nivel internacional. Como recién mencionabas, pasaron ya 10 años de esta ley, 10 años que justamente la población trans viene a plantear, bueno, son 10 años de su democracia, 10 años de ser reconocida, de poder reconocer la identidad de género autopercibida. Lo más importante que viene a traer esta ley tiene que ver con el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas. Viene a despatologizar y a desjudicializar, digamos, todo lo que tiene que ver con los trámites de identidad de género, es decir, la persona accede a la posibilidad incluso entenderlo también como un derecho registral, es decir, la persona puede
acceder si desea a la modificación registral. Si no es así, digamos, igualmente debe serle reconocida y respetada la identidad de género de las personas. De hecho, hay un artículo específico que habla del trato digno, que también eso ha sido paradigmático, porque el trato digno per se habla de el reconocer y tratar dignamente a la persona en función de la identidad de género autopercibida, más allá de lo que diga el DNI, ¿no? Más allá de lo que figura, que incluso la ley establece una fórmula. Y lo que también es interesante de esta ley es que esta ley ha sido, digamos, pionera, primero por la que ha roto con el binarismo. No planteó en ningún momento dado a lo largo de toda la ley, cuando se menciona la ley, cuando se va redactando, uno la va leyendo, no se encuentra en ningún lugar aspectos que hablen de lo masculino y lo femenino, ¿sí? Ser varón o ser mujer. Ya rompe de por sí con ese binarismo. Que ahora, registralmente, desde el año pasado, a partir de un decreto, ya se pueden inscribir las personas en la Argentina en su DNI, ya sea como varón o mujer, o se incorporan, digamos, la letra X para las personas no binarias. Pero lo que también hay que recordar es que en realidad la ley ya previamente había zanjado, digamos, tenía que ahora verse reflejado en el documento registralmente, pero ya la ley era no binaria desde el inicio, cual también fue muy vanguardista y lo sigue siendo a nivel internacional. Y otra de las cuestiones que trae como aspecto, digamos, realmente vanguardista, pionera, esta ley tiene que ver con la incorporación de las infancias. La ley establece específicamente el reconocimiento de las infancias trans, lo cual, bueno, habla también de ese impulso, ¿no? Del reconocimiento, no solamente de las personas adultas, y entender de que las personas trans no nacen adultas, sino que hay una infancia también, la cual debe ser reconocida, con lo cual eso también ha hecho, bueno, colocar a la Argentina como pionera en todas estas cuestiones. Y después se fueron dando, obviamente, con políticas en materia de educación sexual integral. Hoy por hoy hablar también de la ley de grupo laboral, que es realmente muy importante. Bueno, es el recorrido que ha dado también el pie de esta ley, que no hubiera sido posible sin un activismo por parte de la sociedad civil, una militancia, ¿no? Que, bueno, reclamara esta ley, y a partir de ello, ¿no? Todo lo que implica el acceso a derechos. Bien. Y antes de pasar a Chile, me parece que está bueno ver que con el diario del lunes, de 10 años después, ¿qué pasó, no? ¿Qué reconocimientos hubo? ¿Qué acceso, qué uso de esta ley hubo? ¿Datos de RENAPER? ¿Nos puedes compartir, Adri? Bueno, cómo no, sí. Hace muy poquitito, perdón, acá tengo un machetito porque hay un montón de números y si no me voy a ir confundiendo. Un machetito virtual, esto no pasa cuando yo era contador, teníamos una carpeta llena de papeles bajo el brazo. Entonces, hay un informe que publicó en RENAPER con información estadística acerca de los cambios registrales que tuvieron lugar desde la sanción de la ley en mayo de 2012 hasta marzo del 2022. Tengan en cuenta que estos datos van a estar fundamentalmente orientados a esos cambios registrales. Por lo tanto, los números se refieren a personas que han hecho los cambios. Esto no es indicativo con ningún punto de vista de la cantidad de personas transgénero o de género no binario que puede haber en la Argentina, ¿sí? Entonces, 12.655 personas efectuaron el cambio de DNI en estos 10 años, ¿sí? De esas 12.655, prácticamente el 99% reside en la Argentina y el número restante, muy bajito, apenas un poco más del 1% en el exterior. De esas 335 personas con DNI rectificado, de esas 12.655 personas con DNI rectificado, 335 han fallecido. Este dato vamos a dejarlo un segundo ahí en el aire porque nos va a dar un segundo dato muy importante. Luego, en mayo, si mal no recuerdo, 2021, por un decreto se permitió el reconocimiento de las identidades no binarias. Entonces, 354 personas desde ese mayo hasta marzo del 2022 han efectuado el cambio en sus registros de base. Tengamos en cuenta que el DNI siempre es la foto de quienes somos en cuanto a datos, para eso hay que cambiar la partida de nacimiento, ¿sí? Entonces, haciendo todo ese cambio completo,
354 personas expresaron su género como no binario, ¿sí? Y de ese total de personas, de 12.600 y pico, 271 personas son extranjeras. Esto también es novedoso porque la Ley de Identidad de Género habilitó a que las personas extranjeras residentes en la Argentina puedan tener un DNI argentino con su género autopercibido, aunque no tengan tal reconocimiento. Pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver cómo estos números, estos 12.600 y pico de cambios que ha habido, se abren, a la anterior, por favor. Ahí. Se abren por identidades, ¿no? Y observaremos que el 62% de esos cambios corresponden a personas que se han identificado como mujeres. Algo más de un 35% a varones y menos de un 3% son personas no binarias, ¿sí? Siempre hablando de personas, lógicamente, en este caso el número es un poquito distinto porque toma a las personas vivas. Pasamos a la siguiente, por favor. La distribución geográfica de estos cambios. Bueno, 4 jurisdicciones que son Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba registran más del 63% de los cambios de datos registrales. La diferencia restante, de algo menos del 40%, corresponde a todas las demás provincias de la República Argentina. Pero en la siguiente vamos a ver que cuando se toma la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, la distribución cambia y es la ciudad de Buenos Aires la que pica en punta, por decirlo de alguna manera, seguida por una serie de provincias del NOA, ¿no? Como Salta, La Rioja, y aparece una provincia bien austral, que es la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Esto muestra cómo, de alguna manera, más allá del dato frío del número de cambio en función del lugar de residencia, si lo comparamos con la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, la incidencia cambia según las provincias de que se trata. Bueno, Vamos. no es lo que nos esperaríamos. No, es interesantísimo. Y la provincia, por ejemplo, que tiene menor incidencia en este sentido es la provincia de Misiones. Pasamos a la siguiente. Esta, si se alcanza a ver más o menos con claridad, lo que nos muestra es la evolución de los cambios a lo largo de estos 10 años, abierto por identidad autopercibida. Vemos que en el primer año, 2011-2012, picaron en punta fundamentalmente los cambios que corresponden a las personas que se autopercibieron como mujeres. Luego esto va descendiendo hasta el año 2014, parece tener como medio una meseta ahí entre 2014 y 2018, pero paralelamente y de un modo constante va creciendo el cambio registral de las personas que se autoperciben como varones transgénero. Hay una bajada muy clara hacia el 2020, lógicamente por el efecto del inicio de la pandemia y el aislamiento, pero el impulso de los cambios a partir del 2018 generalmente lo dan las personas que se autoperciben como varones transgénero. Y vemos ya la presencia a partir del año 2020, justamente, lo dije más, ¿no? 2021, no, 2021, está bien, de las personas no binarias. Vamos a la siguiente. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué hipótesis manejan de por qué este cambio, digamos, en las tendencias? Ahora parece más el tema de percibir como varones. No se escuchó la pregunta. ¿Se han escuchado la pregunta? De alguna manera preguntan en el público qué hipótesis manejamos, mientras te doy un segundo más para pensar. ¿Por qué esta variación? Que al principio se identificaron, o sea, hicieron cambio registral más mujeres que varones, ¿no? Y bien, ahora van medio en paralelo, pero apareció más la figura de varones. Bueno, te voy a dar varias respuestas. La primera es la típica que respondes cuando te hacen este tipo de preguntas, que es muy interesante tu pregunta. Me ayuda a pensar. Mientras pensé, lo primero que te podría decir, hipotéticamente, haciendo la salvedad, que esto es un informe estadístico y esto no está, digamos, analizado en el informe. Entonces, esta es una opinión personal.
Supongo que esto tiene mucho que ver con la visibilidad del colectivo transgénero, particularmente con las identidades autopercibidas como mujeres o femeninas, especialmente las identidades travestis, que en el caso argentino fueron el núcleo duro de la promoción de todo este cambio legal que tuvo lugar a partir del 2012. Esto no significa que los varones transgénero no hayan, digamos, el activismo de los varones transgénero no hayan promovido estos cambios, pero probablemente, digamos, la mayor incidencia en esos primeros años se haya dado por este factor y los varones transgénero hayan ido teniendo un poco más de visibilidad a medida que se está sentando todo digamos así, desde el punto de vista sociocultural lo pienso un poquito más, porque legalmente estaban desde el día 1 con la posibilidad, socioculturalmente a la posibilidad de cambio. Yo sumo que además se ven las edades, que no quiero adelantarme al siguiente slide, pero la media edad, se pueden ver ahí, de las mujeres trans fue de 37 años y los varones son de 26, son poblaciones mucho más jóvenes, entonces un poco más este activismo histórico de las mujeres trans, el activismo travesti, fue el que primero llegó a la ola, que para mí, un poco también hablando de lo que decías antes, Diego, también tiene que ver porque desde el comienzo siempre hubo un espacio muy no binario y un espacio donde se reconocía ya el no binarismo de género, nuestra identidad de género, porque si hablábamos y se conocen los discursos y la forma en la cual hablaban de su identidad, las personas travestis no la hacían tampoco hablando de esas mismas mujeres trans. Para mí siempre hubo ese no binarismo en el movimiento, en la ley, y a esto que vos decías, yo creo que si cruzamos ese dato de las nuevas identidades trans como hay más varones en la actualidad, con la edad, nos damos cuenta de que tiene que ver con un sesgo generacional para mí. Totalmente de acuerdo, y sí, es un muy buen punto, porque probablemente por la cantidad de años transcurridos, de 10 años, empezamos a ver que, digamos, hacia 2018, si mal no recuerdo, Claro. Anterior, por ahí, o un poquito antes, fue que se vieron más cambios registrales en varones. Así que, bueno, espero haber respondido, esperamos haber respondido medianamente esta pregunta. Y con relación al punto de las edades, como pueden ver acá, la edad promedio en general de estos cambios es la media es de 33 años, considerando dos variables. Una cosa es la edad actual al momento del estudio, o de donde se hace este cálculo, este estudio estadístico, y otra cosa es la edad de cambio. Entonces, la edad de cambio era un poquito inferior, en promedio 28.4, pero cuando lo abrimos o tomamos la información por identidades, vamos a ver claramente, como bien observa Balú, que los varones transgénero y las personas no binarias van a hacer estos cambios a edades mucho más tempranas que las mujeres transgénero, cuya media en general es de 37 años contra 26 de los varones trans y 27 de personas no binarias. ¿Qué es A y C? A es cambio? actual y al momento del cambio. Ok, o sea que cambiaban a los 31, en promedio en realidad. Claro, Una cambiaban en pensar en el promedio. cambio, ¿no? A los 31, 23, 26. A ver, claro, en el momento del cambio tenían 31 años en promedio las mujeres transgénero, 23 y medio los varones transgénero, 26, casi 27 las personas no binarias, ¿no? Y con relación, yo les mencioné hace un momento, dejemos el número de personas fallecidas ahí en espera. ¿Por qué? Porque este número de personas fallecidas abre un análisis que lamentablemente no está hecho, por lo menos en la publicación del informe. Seguramente el Estado debe tener estos datos, pero no se ha publicado, está abierto por identidad. Pero es muy importante porque nos arroja una media de 40 años en la edad que tenían las personas al momento de fallecer. Entonces, si las personas que más o menos están en tema y han leído, van a ver que ese número que andaba dando vueltas de otros estudios, por ejemplo, recuerdo uno de Fundación Conata, que siempre establecían una edad promedio de vida de las personas transgénero bastante baja. Y en este grupo de 330 y pico de casos se viene a verificar la media de 40 años al fallecimiento, y cuando eso se abre por cuartiles, el 75% fallecieron antes de los 53, la mitad antes de los 44 y 25% antes de los 33 años, registrándose una edad mínima, un caso de 16 y una máxima de 74. O sea que
en este pequeño número de casos observados a partir de quienes registraron DNI, se tiende a verificar esta información que ya manejábamos antes. Y esto es muerte en estos, después de un cambio registral. Después del cambio de DNI. registral. Puede haber sido hace 9 años, 8, 7, 6. Es en el lapso de estos 10 años, después de haber hecho el cambio. Pasamos a la siguiente, por favor. Yo quiero hacer un comentario ahí que me dice lo que preguntaste, que es muy interesante, que hoy estaba justamente leyendo un poco sobre eso, que eso tampoco responde necesariamente a cómo es la situación de las personas trans. Estamos hablando de casos registrales. Como bien decía yo antes, la Argentina es pionera porque ya se reconocía su identidad. Yo soy trans hace 3 años socialmente y hoy se recibe mi cambio registral, ¿no? Entonces, lo que pasaba muchas veces es que incluso los casos de asesinatos por razón de odio, lo que se conoce como el transvesticidio, el transfemicidio, los datos no están aparentes, esto según un informe que sacó hace muy poco Fundar, no están aparentes porque las personas trans son registradas con su nombre anterior. Incluso personas trans que, incluso recientemente, como es, por ejemplo, yo que cambié ahora, sufro un asesinato por razón de género, no pasaría como travesticidio, pasaría por un homicidio simple. Entonces muchos de esos datos que también nos puede llegar a dar la pauta de dónde vienen estas violencias, por qué sigue estando esta media tan baja, se pierde porque hay un intercruzamiento faltante de datos entre los registros y entre la autopercepción de las personas, que por suerte hoy, si hay una herramienta que hoy en día se está lanzando que nos va a permitir ver esto, es que mañana está el censo. Y como el censo incorpora la autopercepción como una de las respuestas que hay que dar, eso nos va a permitir ver quizás esa población real detrás. Y también por preguntarnos por qué tanta gente no cambia. Si hay un número muy alto de personas trans, que es mucho más alto que 12.000, ¿por qué no hay tantas personas que no hacen el cambio registral? Son preguntas, son cuestiones que se van a ir llegando cuando tengamos más datos disponibles, porque el gran problema que tiene la comunidad trans en nuestro país es que hasta hace muy poco, caseramente, las organizaciones eran quienes lanzaban estas encuestas y tenían esta base de datos que respondieron un poco a la situación, como si fuera una huésped, organizaciones de sociedad civil, que hoy en día el Estado está tomando ese rol de a poco. Claro, que hacen esas proyecciones que eran dudosas. Eran ¿no? dudosas, ¿no? Bueno, no quiere decir que el Estado haga proyecciones más certeras, pero por lo menos con una base. Emilio, no has hablado nada. Nada, no me han dejado hablar. Así son los argentinos. Qué Poco inclusivos que somos, inclusive. Bueno, a ver, lo interesante primero es ver un poco la normativa en Chile y después irnos un poco a las prácticas empresariales, ¿no? ¿Qué espacio le dejamos tanto en un país como en el otro a las prácticas? Sí, súper, ahí le pido a Mica ayuda con el apoyo. Pero cuando empezaste a hablar de Mayo Diverso, qué curioso o coincidencia, que el 7 de mayo de 2013 se presentó el proyecto de ley de identidad de género en Chile, así que también hacemos calzar ahí la fecha con el Mayo Diverso. Pero bueno, mi idea es contarles un poco cómo fue el camino a la ley de identidad de género, desde también lo que hemos visto como Pride Connection Chile, que es una red de empresas que ayuda obviamente que los lugares de trabajo empiecen a ver esta temática, pero no solo la hablen, sino que también la gestionen y sean lugares que atraigan talento diverso. Y obviamente el marco legal ayuda bastante. Ahí lo comentaron al principio, de que a diferencia de Argentina, que fue el matrimonio igualitario, y luego vino la ley de identidad de género en Chile se dio al revés. El matrimonio igualitario fue la última de las conquistas de la agenda, entre comillas, del colectivo LGBTIQ+, que partió efectivamente este cambio social en la década pasada, porque además en Chile desde el año 2011, personas que obviamente lo vimos estallar en 2019, comenzó una serie de cuestionamientos sociales desde los estudiantes también, por obviamente el tema de la gratuidad, el acceso a la educación en Chile, que obviamente era muy prohibitivo, y solamente quien tuviera dinero podía acceder a la educación superior, o a través de créditos estilo Estados Unidos, donde te tenías que endeudar con un banco. Y esta explosión social, que también se dio con la caída de la Iglesia Católica, porque se destaparon muchos escándalos de abusos sexuales en la Iglesia Católica en Chile, y afortunadamente la sociedad e incluso la clase política reaccionó a favor de las víctimas y no ocultó los escándalos de la... Muy bien, te va a poner más cómoda. Queda mucha conversación, ¿verdad? Y a otro más inclusivo. Bueno. Entonces, con toda esta como
mezcla de cosas que se dio socialmente a inicios de la década del 2010. Empezó también nuevos aires a empezar a exigir demanda en distintos sectores, y obviamente la comunidad LGBTQ+, no desperdició la oportunidad y empezó a exigir mejores leyes o nuevas leyes, que obviamente no existían. Y en 2012 se crea o se promulga la ley antidiscriminación, que obviamente, como dice su nombre, prohíbe cualquier tipo de discriminación en trato, en venta de un servicio, en acceso a un lugar, por 15 razones, pues son 16, entre ellas ya apareció la orientación sexual y la identidad de género. La expresión de género se sumó después. Entonces ya estas dos causales de discriminación ya empezaron a quedar ahí como, bueno, si en Chile no se puede discriminar a alguien por orientación sexual, inmediatamente empezó, bueno, ¿por qué no nos podemos casar? ¿Por qué no nos podemos unir? Y ahí vino la unión civil en 2014, que se promulga como una forma de regular las uniones que ya existían de parejas entre personas del mismo sexo. Y una unión civil que fue bastante robusta, porque también, sin, obviamente, con la gran falencia que no permitía la adopción, pero sí bastante robusta en todo lo demás, igual el matrimonio. Porque ahí la derecha, que la derecha en nuestro país es bien fuerte, a diferencia quizás de lo que ocurre acá en Argentina, fue el muñequeo de decir, no pidan matrimonio, porque el matrimonio nosotros lo vemos como una unión religiosa, cristiana, con un arraigo, con una tradición muy distinta a un contrato civil. Bueno, es un contrato civil. Hola, disculpa, ¿crees que podrías hacer algo para mí? Ay, qué No se pena, quiere perdón. callar, perdón. Bueno, que la sumamos. Intentando poner tu ponencia. Entonces, al final, le dieron todas esas atribuciones a la unión civil, dejando obviamente la familia, hijos, hijes en esto, y por eso que después no vino el matrimonio igualitario inmediatamente, porque quedó como eso, bueno, ya están contentos, ya hay una unión civil, no nos molesten más con el matrimonio por un tiempo. Y ahí ahí pasamos a la siguiente, perdón, Mica, Bachelet cuando asume en el año 2014, pero justo en 2013, un grupo de senadores que tienen la facultad de presentar leyes, los senadores y los diputados en Chile, empezaron, crearon este proyecto de ley en 2013 de la ley de identidad de género, que en proyecto era completísimo. También lo creó copiado de la experiencia de Argentina, que ya la había tenido un año antes, ¿no? Entonces, y empezó la tramitación, pero fue bastante curioso lo que ocurrió en la sociedad chilena con la ley de identidad de género y con la temática de la identidad de género o la identidad trans en general. Porque la gente ya hacía las transiciones de género. Ya habían personas trans, por supuesto. Y lo que hacían durante la década pasada fue acogerse a la ley de cambio de nombre. Y la ley de cambio de nombre lo que dice, entre muchas otras cosas, es que si a ti te reconocen por más de 5 años con una identidad distinta a la que tú tienes el derecho a cambiar tu nombre y por lo tanto después rectificar tu partida de nacimiento. Y en esa rectificación de partida de nacimiento donde se coló el cambiar la letra por la M por la F o la F por la N. Y es por eso que muchas personas sí pudieron hacerlo, antes incluso de la ley de identidad de género. Pero ¿qué ocurría? Que quedaba a criterio del juez o la jueza de turno. Si era un juez o una jueza progresista, claramente lo entendía como una ley de cambio de nombre y por lo tanto te cambiaba María, te cambiaba tu sexo registral por una F, pero si no, te negaba obviamente cualquier paso superior o en el peor de los casos, que era lo que más ocurría, que te mandaba a hacer exámenes psiquiátricos y también médicos en el servicio médico legal, que es la institución pública para estos fines, donde obviamente eran exámenes bastante vejatorios, porque una tercera persona tenía que verte desnudo o desnuda, y luego elaborar un informe, y elevarlo al juez o jueza para que se diera el cambio de nombre, lo cual obviamente no era el espíritu, pero ya la gente lo hacía. ¿Qué ocurrió? Que yo creo que removió todo, fueron 2 cosas, que es lo que aparece ahí en la slide, o Filmina, como ya aprendí a decir. Mira. Bueno, pero que ya la gente igual dice Filmina. Una pregunta, pero hasta esa instancia las personas ya podían, por ejemplo, empezar a hacer tratamientos de hormonización y demás. Se podían, pero costeándoselo ellos, o en el sector público ya existían desde los años 60, el doctor Macmillan ya comenzó a hacer en Valparaíso, luego en otros centros hospitalarios públicos, operaciones de reasignación genital, y eso obviamente sí, personas trans, antes de la ley de identidad de género, incluso antes de acceder a la ley de cambio de nombre, pudieron acceder a estos tipos a estas intervenciones. Algunas personas trans de Argentina viajaban en esa época para... Fue bastante pionero porque la educación, no me voy a alargar acá, pero
Pero el sistema público de salud hasta los años 60 y 70 fue muy fuerte en Chile. Claramente eso se desmanteló con la dictadura en el 73 y después se privatizó y le entregamos todo al sector privado, pero hasta los años 70 el sector público de salud era muy, muy potente en Chile. Y eso, por eso se dio en la década de los 60 que se hicieran estas intervenciones o se comenzaron a hacer estas intervenciones a personas trans, obviamente muy focalizado en pocos centros hospitalarios en Santiago, en el puerto de Valparaíso y en el puerto de Talcahuano. Pero ¿qué ocurrió en el 2017 y 2018? Que nos pasan dos cosas en paralelo y el proyecto de ley, la verdad que pese a estar en un gobierno progresista de la presidenta Bachelet, avanzó muy poco. Pero ¿qué ocurrió? Que pasó la película Una Mujer Fantástica, que no sé si la han visto, pero Una Mujer Fantástica cuenta, protagonizada por una mujer trans, por la actriz Daniela Vega, cuenta obviamente que es en mujer trans en Chile, y obviamente en cualquier parte del mundo, o al menos de nuestra América Latina, quien está desprovista de derechos. Y que aun cuando llegues a una relación de pareja, si no tienes algún vínculo legal, la familia te lo va a quitar todo cuando muere tu pareja. Entonces esa era como la historia que contaba Una Mujer Fantástica, que además se gana el Oscar. Y cuando se gana el Oscar, Piñera, que ya había llegado a 2018, no pierde la oportunidad de invitar al elenco de La Mujer Fantástica a La Moneda, y el elenco le dice, bueno, si tú quieres que yo vaya a prestarme a tu circo, aprueba la ley de identidad de género, la tienes en la puerta del horno, o sea, no tienes ningún trámite que promoverla. Nosotros pagamos La Moneda, pero tú mueves la ley de identidad de género. Y ocurrió. Piñera accede a promover rápidamente, darle como un fast track a la ley de identidad de género, a respuesta de que obviamente estaba todo el mundo muy contento, y la identidad de género, que hace dos años antes marcaba una aprobación de un 16 o 20%, pasó a tener una aprobación de un 75% solo por la película. Pero en el mundo privado nos ocurrió esto que aparece en pantalla, que es la transición de Alesia Injoque, una mujer peruana, residente en Chile, que hace su transición de género, no documental, sino vivencial, ¿no? Y una empresa chilena que es Cencosud, que obviamente la conocen, que es un gigante sudamericano, decide hacer todos los cambios posibles, y ahí nosotros como red los asesoramos, en la construcción de un protocolo de transición de género para abordar la transición de Alesia Injoque, de Alejandro a Alesia. Y esto obviamente causó un revuelo gigante porque salió en las portadas de los diarios, porque era la primera vez que a un nivel ejecutivo habían ocurrido transiciones en otros niveles, pero no a este nivel, obviamente, de una gerenta de una empresa además chilena, de capitales chilenos, y eso removió todo. Y eso empezó a abrir la discusión de, bueno... En 2018. En 2018 fue 2017 fue el caso de 2017, comienzo del 2018, fue el caso de Alesia, y ahí intervino hasta el dueño de la empresa, que es el controlador, Force Polman, que dijo, bueno, si esta persona trabaja bien, ¿por qué le vamos a negar de que sea Alesia? ¿No? Y ahí eso cambió, que las empresas empezaron a cuestionar qué podían hacer antes de que la ley existiera. Porque la ley sabemos que puede estar 1 año, 2 años o 20 años durmiendo en un congreso, y ahí las empresas empezaron a adelantarse a la entrada en vigencia de la ley. ¿Y cómo se adelantaron? Con la creación de protocolos de transición de género que normaran cómo una persona trans iba a hacer su ciclo de transición independiente si su carnet de identidad o su DNI decía si eran hombres o mujeres. Y eso nos ayudó mucho, junto con el tema de La Mujer Fantástica que vino después, a que la ley de identidad de género se aprobara en Chile. Ahí si pasamos a la siguiente. Ahí, ¿Sí? Bueno. Y finalmente salió, no salió el ideal de la ley de identidad de género que ingresaron en 2013, que obviamente incluía a todas las personas, sino que nuevamente el sector, que era el gobierno, y que además tenía más del 40% en el Congreso, llegó a una negociación de, ok, nosotros vamos a aprobar esta ley, que les parecía aberrante, pero sacando a los niños, niñas o niñas del proyecto legal. Y lo que salió finalmente fue que solo los mayores de 14 años pueden acceder a los cambios registrales de su identidad autopercibida. Obviamente en un minuto estuvo solo los solteros, porque no estaba la ley de matrimonio igualitario, y si tenían matrimonio, o sea, una pareja estaba casada, tenían que disolver el vínculo matrimonial para que uno de ellos accediera a la ley 21.120. Pero a grandes rasgos lo que dice esta ley
yo diría que no es tan completa o tan en detalle como la ley argentina, sino que es un marco del reconocimiento de la identidad y de la expresión de género, y que toda persona tiene el derecho a autopercibirse de acuerdo a su propia identidad, y también a manifestarla a través de su expresión de género, y que el resto la reconozca como tal, tenga o no tenga un DNI. Existe el procedimiento y la ley lo que marca es el procedimiento de cómo una persona tiene que hacerlo. Si eres mayor de 18 años, vas al registro civil, o sea, un trámite administrativo, simplemente vas al registro con 2 testigos que digan que tú en verdad eres una persona, eres una mujer trans y no un hombre. Pero si eres menor de 18 y mayor de 14, lo tenés que hacer todavía ante un tribunal de familia, con el acompañamiento de tu tutor legal o quienes sean tus tutores legales, que puede ser tu padre, tu madre o quien esté a cargo de que sea tu tutor legal. Y eso es a grandes rasgos lo que plantea la ley de identidad de género, pero fue curioso porque fue un impulso más desde las bases, desde la sociedad, que empezó a impulsar que el gobierno moviera la ley de identidad de género, y curiosamente las empresas empezaron a exigir a través de foros, de conversaciones, incluso en cartas, en los periódicos de circulación nacional, que el Estado tenía que adelantarse porque se estaba quedando atrás en esta política pública. Vamos al dato duro. ¿Cuántas empresas se adelantaron a la ley en ese contexto? Hablaste de Cencosud. ¿Cuántas otras? Sí, en términos de registros de cuántas empresas ya contaban con protocolos, por ejemplo, en esta ventanita previa a la aprobación de la ley, que se aprueba finalmente en 2018, más de 10 empresas de las grandes empleadores ya contaban con protocolos, pero alrededor de 25 logramos identificar que ya habían permitido las transiciones de género al interior de sus empresas. Lo cual parece muy poco, pero es mucho cuando estamos hablando de empresas haciendo algo al alero de la ley, al margen de la ley, o sea, en la ilegalidad particularmente. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Le decían a la persona trans: yo no te puedo cambiar tu contrato de trabajo, no te puedo cambiar tu afiliación a tu sistema de pensiones, ni tampoco a tu sistema de salud, porque eso va ligado a tu DNI, y por lo tanto, si el DNI dice que eres Juan Pérez, vas a seguir siendo Juan Pérez, pero te podemos cambiar todo lo que internamente te reconocemos como tal. La credencial, la firma electrónica, tu correo electrónico, la huella digital, tu ticket de colación, almuerzo que lo tienes. O sea, con las empresas ya hicimos un trabajo bien interesante con la experiencia Cencosud de identificar 27 pasos que las empresas tenían que hacer antes de llegar al contrato de la FP. O sea, había 27 cosas que las empresas sí podían cambiar y quedar... ¿No se asustaban? Que no se asustaban, no podían hacer, porque no estaban violando la ley. No estaban violando la ley. No estaban cambiando un contrato artificialmente, estaban cambiando lo que... Tú puedes cambiar la credencial, la foto, como tú quieras ser testigo en una foto, o los uniformes de trabajo. Las empresas que todavía tienen uniformes de trabajo separados por género, también lo hicieron el tema de los servicios higiénicos. Por eso también aparecieron los protocolos internos o los reglamentos internos para normar a qué baño iba la persona, lo cual nos parece bastante casi anecdótico, pero tenía que darse. Entonces las empresas también, si la persona se autopercibe como género femenino, no puede ir al baño masculino. Claro. Y también logramos que no se inventaran esto de crear un tercer baño. Claro. También está la tentación de, pero vamos a mandarle al baño a los trans, como al baño, vamos a crearle un baño distinto. Es como, no vas a crear un baño de blancos y negros, vas a crear un baño, perdón. Puedo hacer una consulta breve. Sí. Tengo dos dudas pequeñas. Una, los niñes, porque ahí habla de las personas mayores de 14 años, pero no habla de las menores. ¿Cómo ampara la ley esto? Y la otra pregunta es respecto al cupo laboral trans, quizás me adelanto mucho, perdón. ¿Cómo lo lleva hoy en día Chile? Sí, buena pregunta, no te adelantas. Los niños no están incluidos, lamentablemente. Que como, antes de entrar en esta conversación lo hablábamos, fue una negociación. Las organizaciones fue un tira y afloja. El gobierno tiene el Poder Ejecutivo en Chile tiene la llave para darle urgencia o dejar morir un proyecto hasta que le salgan telarañas. Y ahí estaba, bueno, si el gobierno dice, el gobierno estaba dispuesto a pasar la ley, pero el sector más conservador del gobierno le dijo que no. Entonces, la única forma es sacar a las niñas. Y obviamente era eso, o pelear la ley completa y seguir peleándola. Y las personas trans tienen la necesidad, y tenían la necesidad de cambiar su registro, de poder acceder a una educación superior con su nombre acorde a su identidad, o a su sexo, acorde a su sexo registral, acorde a la identidad, de graduarse, de tener un título acorde a su identidad, de buscar un trabajo. Entonces, la verdad es que fue una negociación y tuvimos que también ceder,
nosotros estábamos también desde la Fundación Iguales y otras organizaciones también de foco trans o de trabajo directamente en la comunidad trans, fue una concesión para que la ley pudiera ser aprobada. Y respecto al cupo laboral trans, quizás, bueno, lo podemos retomar después, pero recién ahora está en la agenda del gobierno actual, el que acaba de asumir hace un par de meses, una serie de proyectos hacia las personas de la diversidad sexual y de género, y uno de ellos es la inserción laboral trans, que ahí, a diferencia quizás de Argentina, o quizás no, está, por un lado sí, el cómo aseguras la contratación de personas trans en el aparato público, con una cuota de las nuevas contrataciones, pero también, como también nos gusta mucho el sector privado en Chile, es la contratación desde el sector privado. Y ahí lo que está el proyecto que estamos trabajando también con la red es los incentivos tributarios. Chile tiene muchos incentivos tributarios para distintos sectores de contratación. La contratación joven, la contratación de personas grandes, el empleo femenino, sobre todo en post-pandemia, donde el Estado pone parte del sueldo, del salario de la persona, para hacer que las personas, o sea, las empresas contraten jóvenes más barato porque salen menos dinero de su caja, pero el Estado que pone el resto a través de la capacitación, porque sabemos que las personas trans, en su mayoría a veces por la discriminación histórica y la marginalización histórica, no han accedido a las mismas oportunidades, porque bueno, a veces te pueden echar de la casa y no vas a terminar la secundaria, no vas a acceder a la educación superior, por lo tanto no están en igualdad de condiciones que la población heterosis, muchas veces en formación, y obviamente con herramientas para un lugar de trabajo, pero el Estado tiene los incentivos tributarios para que las empresas capaciten a través del Ministerio del Trabajo, del sistema CENSE, a trabajadores, y eso la idea es que el sector privado se beneficie de la contratación trans a través de rebaja de impuestos o a través de subsidio o dinero directo a las arcas del empleador para la contratación de personas trans. Es un proyecto que recién partió, el año pasado se presentó el anteproyecto, obviamente no pasó nada porque año de elecciones y un año bastante, no sé si saben, pero estamos discutiéndolo todo en Chile, por fin, pero sí está en la agenda de este gobierno, dentro de muchos proyectos, el tema de inserción laboral trans. Creo que iba a decir que entre lo que todos lo vienen comentando, digo, ¿cómo a veces hay que trabajar tanto en visibilizar afuera para credibilicen adentro? Es loco, ¿no? Pero tanto Argentina como Chile lo que están contando es, tuvimos que hacer una película. Porque sí, en definitiva, y tuvimos para que lo entiendan. Y se tuvo que ganar el Oscar para que lo terminen de entender, y el cholulaje que llevó a Vengan a la Casa de la Moneda, o lo que cuentan de cuánto visibilizar en la sociedad, porque cuando una sociedad quiere instalar algo, le va a llevar más tiempo, pero lo va a lograr, ¿no? Entonces, yo lo que veo y aplaudo de lo que están diciendo es esa tenacidad de seguir insistiendo, porque con los niños lo van a terminar de lograr, porque ustedes ahí fueron inteligentes y dijeron, entrenada y algo, vamos por algo y después sigamos peleando. Y en Argentina pasó exactamente lo mismo, o sea, es ¿por qué no dar respuesta o por qué no tomar ser proactivo en ese caso? Felicito a las empresas grandes de Chile que tomaron esa proactividad y dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy acompañando, no estoy en contra de la ley, estoy acompañando a los colaboradores y las colaboradoras que yo tengo dentro de mi organización, con lo cual yo necesito para seguir haciendo mi negocio. Hasta de ese lado lo podés contar. Yo los necesito bien adentro porque yo necesito seguir apostando a este negocio. Entonces yo no estoy fuera de la ley, estoy acompañando una necesidad y esa necesidad, en definitiva, redunda en un bien para la sociedad, en un producto bien dado, en un servicio. ¿Cómo puede ser que cueste tanto, no? Pero bueno, por eso estamos acá. Yo quería mencionar justamente algo, justamente esto del impacto, que dentro de las prácticas también corporativas, el impacto de la comunicación. Porque, digamos, fue la película o lo que cuenta, digamos, en Chile tiene que ver con el impacto comunicacional. Esto de visibilizar tiene que ver con mostrar, con visibilizar, con educar. Cuando se habla de educar digamos, y bajar los miedos, los temores. Entonces, en este caso, una actriz que dice, bueno, ok, lo gané, pero para poder acceder a determinadas cuestiones, reconozcan, porque si no, me están reconociendo en un premio, pero no están reconociendo lo que es mi identidad. Entonces creo que en ese sentido también la importancia del sector privado de comunicar, digamos, cómo se comunica hacia afuera, no solo, digamos, hacia adentro, la importancia
y poder el trato digno hacia adentro y trabajar hacia adentro, sino que también el gran poder que se tiene hacia afuera. E incluso en lo que tiene que ver, que yo antes mencioné también, parte de lo vanguardista que tuvo la Ley de Identidad de Género en Argentina tuvo que ver con el acceso a la salud. Tanto intervenciones quirúrgicas como hormonales para la población trans, pero de población adulta y de infancias. Digamos, eso también es importante, porque no dejó afuera, en ese caso, a las infancias, que bueno, después son procesos culturales de cada uno de los países, de cómo se van llevando a cabo, que a veces son un paso a paso, pero que en ese sentido es, bueno, ir dejando de tener miedo, y para dejar de tener miedo también hay que empezar a comunicar, y a comunicar correctamente. Claro, que termina de credibilizar y después hay que cristalizarlo en la cultura. Otra película, ¿no? Esa es otra parte que hay que trabajar. Hasta que es listo, que fluye, que no hay que seguir, o sea, explicando, porque es explicar algo que se ve a la luz, que no tiene por qué ser diferente. Y en el caso del cupo, la Argentina sí tiene, en la ley, se establecen incentivos al sector privado por 12 meses respecto de cuando se contrata a la población trans. Pero bueno, es una ley también nueva, y por hoy quizás donde se está trabajando, digamos, mucho, que se observa es dentro del sector público, porque obviamente que tiene la obligatoriedad dentro del sector público, y el resto es invitar un poco al sector privado y promover determinadas estrategias para que el sector privado también abrace, pero que muchas veces lo que se da es que el sector privado tiene sus propias prácticas, y que puede, y más, hoy también lo observamos en su momento también, digamos, con cuestiones de licencias, que tiene que ver con que se puede ir, digamos, justamente mejorando aquello que quizás todavía desde una ley no se logra, ¿no? Bueno, y eso, la idea es hablar de eso, sí, ¿no? Un poco... Tomando un poco el tema de la ley, porque la ley de identidad de género en la Argentina, la de chilena versus la Argentina, no es tan específica en el tema de la salud, el tema de la educación o el tema del trabajo. Por ejemplo, la siguiente, Mica, la parte de las falencias que tiene la ley a nivel laboral es que particularmente la ley es un marco, ¿no?, de reconocimiento de la identidad, de los trámites que puede hacer una persona para el cambio de la rectificación de su acta de nacimiento, pero no dice nada más, no se mete en ninguno de los aspectos que nos importan en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lado laboral no dijo nada, ni cuánto tiempo plazo iban a tener las empresas para hacer los cambios, si tenía algún tipo de regulación, si las personas se veían afectadas en lo laboral, dónde tenían que acudir en el caso de identidad de género. Entonces, ahí obviamente sí quedaron ciertos vacíos que se han ido peleando o complementando a los intereses de cada subgrupo, ¿no? El tema de la salud, que no está acá, pero nosotros, bueno, nuestros prestadores de salud privados, está FONASA, que es el público, donde está el 80% de la población, pero está el 20% que está en ISAPRES, ha sido la Corte Suprema la que ha ido poniendo recursos o sentencias contra las ISAPRES que han negado prestaciones a personas trans, y ha sido por batallas judiciales donde se ha ido tomando la ley de identidad de género como este paraguas, de decir, bueno, no puedes negarle la atención a alguien simplemente porque es trans, o porque las empresas privadas de salud dicen que tiene una preexistencia. ¿Preexistencia de qué? No. Entonces, ahí obviamente el cuestionamiento, la ley ha servido como un paraguas, pero no venía tan delimitada. Y en el lado laboral, nosotros le pedimos, bueno, ¿qué dijimos? Bueno, las empresas nos empezaron a decir, bueno, la ley, ¿qué hacemos con la ley? Porque la ley no nos dice cuánto plazo tiene. Si llega una persona trans y cambia su carnet, ¿qué hago con esa persona? ¿Cuánto plazo tengo? Y ahí en el artículo 21, de la ley de identidad de género, claro, dice que una vez efectuadas las modificaciones y las inscripciones, la persona interesada deberá ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género. No habla de un plazo, pero sí dice que las imágenes, fotografías y todo lo que identifique a esa persona tiene que ser modificado por la persona natural o persona jurídica. Y con eso nosotros, como Red Pride Connection, fuimos a la Dirección del Trabajo y le pedimos un conocimiento. Se demoró un año en pronunciarse la Dirección del Trabajo, en estallido social y pandemia, pero finalmente dice, sí, ustedes, a la empresa le dice, esto es igual que un código del trabajo. Si una persona ingresa al trabajo, tiene 10 días hábiles para recibir su contrato de trabajo, acá es lo mismo. Todo tiene que regirse como la ley del trabajo. Entonces finalmente dice, lo antes posible tienen que rectificarle a las personas trans o a esta persona, a este trabajador, su documentación, su contrato, anexo contrato en este caso, la afiliación al sistema de pensiones, o la reafiliación a el sistema de salud. Entonces ha sido finalmente los grupos de interés los que han ido presionando para que se vaya interpretando o reinterpretando la ley bajo los intereses, por ejemplo, del mundo corporativo.
¿Y por qué no hablamos un poco de las prácticas, ¿no? Y ahí nosotros, ustedes tienen de alguna manera un trabajo hecho desde Pride Connection muy intenso, con 135 empresas, en donde acompañan un poco el desarrollo de los protocolos de transición de género. Nosotros hicimos también un sondeo sobre cuáles eran las prácticas en Argentina, y a priori, si querés vemos los números, los gráficos rápidamente. ¿Dios? Los tenemos los dos, ya que tenéis la presentación puesta. No, ¿Lo sacaste? no. Bueno, ahí está. Deja cualquiera de los dos, dale. Vamos con primero con Sí, vamos con el que sigue, que será el corte. Pensaba con un corte. No, nosotros, para un poco de contexto, nosotros desde que creamos la red Pride Connection en el 2016, que la lanzamos, siempre nos pusimos como eje el medir el avance de las empresas. Porque no solo para saber qué estaban haciendo y qué no estaban haciendo, sino que también es una forma de presionarlas o orientarlas al deseable. Cuando empezamos a preguntar, tú tienes, por ejemplo, protocolos de transición de género, sabíamos que ninguna ya tenía, o muy poquitas, pero sabíamos que al asignarle un punto, o 5 puntos, lo que sea, la empresa lo entiende, como cualquier estudiante. Bueno, para el próximo año sé que eso me va a dar una clasificación, entonces lo voy a progresar. Entonces sé que eso es lo que me están midiendo. Entonces, del día 1 empezamos a tener esta medición. Previo a la ley, 2016. Previo a la ley, previo. Si la ley está tan en discusión todavía, porque era una radiografía intensa, o sea, bien extensa, con 5 dimensiones, que va desde si tienes una política de diversidad e inclusión para la comunidad LGBTI, si haces entrenamientos o capacitaciones, si haces compromisos públicos, lo que tú decías, ¿no? Como, genial que tengas todo lindo adentro, pero si nadie afuera, ocupas tu voz como empresa, que es muy potente para comunicar tu apoyo o cuál es tu vínculo con la comunidad LGBTIQ+, no tiene sentido, entonces también empezamos a medir eso. Y por supuesto, qué tipo de iniciativas estructurales, organizacionales estaban teniendo las empresas. Y ahí obviamente esta ha sido una radiografía que partió lenta, que nos costó, vamos a la siguiente, nos costó echar a andar, pero que obviamente ya ha ido explotando. Partimos con 31 empresas que se midieron en 2019, más o menos los primeros años, hasta 135 el año pasado, y esta siempre la pongo por si alguien se quiere identificar por ahí, pero en Chile estas son las empresas que se miden, así que si hay alguien aquí, algún representante de empresa que no se ve ahí y tenga operaciones en Chile, anótelo para el próximo año. Sí, claro, porque ¿por qué no están ahí? Es como para que uno se pregunte por qué la oficina en Chile no se está midiendo qué es lo que está haciendo en diversidad e inclusión. Y ahí obviamente ya la pregunta es qué tipo qué impacto ha tenido la ley de identidad de género. Bastante. Nosotros, a diferencia de que quizás en Argentina está más cubierto el sector público, como la salud, en Chile la salud sí tiene coberturas para personas trans, pero como en muchos países del mundo el sector público no es tan bueno como el sector privado, donde es mucho más rápido, donde la atención es distinta. Por lo tanto, las empresas han ido entregando beneficios a sus trabajadores trans para apoyarlos o apoyarles en la transición de género. Desde, los protocolos de transición de género, cuando comenzamos estas mediciones con esa pregunta en particular hace 3 años, habían como solo 10 empresas que tenían, luego pasaron a 36, el año pasado 50 empresas, son las grandes empresas en Chile que ya tienen un protocolo de transición de género, que norma finalmente el ciclo de la transición de esa persona, desde a quién la avisa, cuánto tiempo tiene la empresa, cuántas capacitaciones se hacen, porque los protocolos exigimos que tengan adosadas capacitaciones a los equipos. Entonces, cada vez a partir del lunes ven como María, el equipo queda, ¿qué es esto? No entiendo, el tema de los baños, entonces, ¿qué todo normado? Ya tenemos entonces que ya 1/3 de las empresas en Chile ya cuenta con un protocolo de transición de género, lo cual es un tremendo avance. Y lo que nos ha llamado la atención en los últimos años es el salto que han tenido los beneficios. Y en los beneficios hablamos de pagos de terapias hormonales, de por vida, mientras la persona esté trabajando en la empresa, el copago de cirugías, que eso también hasta un año atrás nadie se lo cuestionaba, y ahora el 38% de la gente en Chile ya está haciendo algún tipo de financiamiento o cofinanciamiento para las cirugías en el sector privado, a través de los seguros colectivos de salud que tienen las empresas, o de repente atención psicológica, etc. Todo eso las empresas lo han metido en su paquete de beneficios, y aquellas empresas que están negociando con sus proveedores privados están exigiéndoles que les incluyan cobertura para sus personas, para sus colaboradores trans. Y este año preguntamos por primera vez si tiene algún tipo de beneficios para los hijos de las personas trans, de las personas que trabajan en la empresa, un trabajador cisgénero, pero cuyo hijo
es trans o está en un proceso de transición, ya nos damos cuenta que el 30-31% de las empresas ya cuentan con algún tipo de beneficio, y eso es principalmente acompañamiento psicológico, e incluso para los adolescentes, asistencia legal en los trámites ante un tribunal de familia. Así que el impacto de la ley de identidad de género en Chile ha sido muy potente, y el sector privado lo ha entendido así, porque bueno, sabemos que el sector privado está constantemente en una lucha muy grande por el talento, a diferencia del sector público, que a veces es mucho más remolón en esto, y esto ha sido una de las variables que les ha ayudado a atraer ese talento, a poner en sus páginas de reclutamiento cuáles son los beneficios que tienen para la comunidad trans o para la comunidad LGBTIQ+, y de esa forma atraer a ese talento. Emilio, y estas dos últimas gráficas, habla de las licencias y los beneficios para hijos y cánceres, de alguna manera están en el marco de un protocolo o también corren de forma independiente de los protocolos? Hay de las dos formas. Hay empresas que lo incluyen en los protocolos de transición de género y otras que no, que lo incluyen en la estructura de beneficios hacia sus trabajadores. Bueno, vamos a nuestros datos. Dale, dale. Cuando te referís a empresas, ¿es cualquier dimensión? ¿Empresas pequeñas, medianas, grandes? Estas son las medianas a grandes empresas sobre los 50 trabajadores. Sobre 50 Sobre los 50 trabajadores, el 80% de nuestra red tiene más de 200 trabajadores, que es considerado como una gran empresa. El otro 20% tiene entre 50 y 200. Y tenemos empresas de 60 hasta un Falabella con 180.000 y un Cencosud que andan por ahí con los 180.000 trabajadores. Bueno, cuando charlamos un poco de hacer este diálogo con Emilio, dijimos, bueno, no tenemos datos duros tan claros y contundentes como que hicieron ustedes, como el seguimiento que hicieron ustedes en el año 2019, ¿no? No hay un recorrido temporal para contar, solamente nuestras memorias, la memoria que tenemos desde las primeras empresas que empezaron a hablar de protocolos también en 2018 aproximadamente, que fueron 1 o 2 que empezaron a implementar sus protocolos. No tengo recuerdo de que hubiera algún antes, corríjanme si en Argentina no sé si te acordás. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer un sondeo específicamente entre las empresas miembros de la red, que son 64, para, si les avanza un poquito más, para entender cuál eran estos mismos datos en nuestra realidad argentina. Y observa, bueno, cerré la tablet, dame luz, porfa. Bueno, preguntamos a 62 empresas. 62, exacto. Sí, de las 62 nos contestaron el 18% que sí tienen un protocolo o políticas para personas trans, perdón, sí tienen políticas para personas trans, allá. El 7% está en proceso y el 75% dijo que no tiene ni políticas ni prácticas para personas trans. Y cuando le preguntamos a este porcentaje que nos comentó que tiene políticas y prácticas para personas trans, que tenían, o que están en proceso, si tenían protocolo de transición, solo 7 nos contestaron que estaban teniendo un protocolo de transición de género o en proceso. Y ese protocolo implica todo un poco lo que comentó Lilia, ¿no? Claro, acompañamiento de la transición, acompañamiento psicológico, derecho al reconocimiento, ayuda económica, apoyo legal y psicológico durante tratamientos. Capacitaciones, obviamente, que lo damos por sentado porque cualquiera que trabaja empieza por la capacitación a la sensibilización. Bien, eso fue el dato duro, que fueron solo 7 empresas. Nosotros pusimos el dato duro y claro, y cuando fuimos a preguntarle por las licencias de LSI, nos encontramos que de esas 11 empresas que están en proceso, que tienen políticas para personas trans, 6, o sea, 4 tienen licencias para personas trans y 2 están trabajando en licencias para personas trans, que pueden ser fijas, que pueden ser a discreción, que pueden incluir trámites, tratamientos, intervenciones, igual que lo decía Emilio. Y después también preguntamos lo mismo, pero sobre empleabilidad. Ahí nos encontramos que 8 empresas trabajan sobre empleabilidad y 2 están en proceso. Y cuando hablamos de empleabilidad, le preguntamos si tienen empleados trans, si incitan a la empleabilidad, si tienen liderazgo de personas trans, si hay transiciones dentro de la empresa, si desarrollan habilidades sociolaborales o técnicas, si tienen capacitaciones a toda la organización. Entonces acá un poco lo que estábamos lucubrando en relación a un contexto y el otro, ¿no? De alguna manera en Chile hay un contexto normativo que despertó un poco más tarde que en Argentina, que tuvo distintas variables que tuvo, lo que nos estuvo contando Emilio. Nuestra
nuestro impulso es pensar que, en definitiva, el contexto normativo local ya regla un poco las normas de juego y que las empresas muchas veces se acotan mucho a la ley y que sienten que no necesitan protocolizar procesos que tal vez ya están como muy claros por ley, ¿no? No quiere decir que no sería muy bueno tenerlos. De alguna manera les permite tener estandarizado un proceso que debiera diseñarse previo al momento en el que un empleado o empleada quiere hacer una transición de género. Entonces, nosotros recomendamos altamente diseñar protocolos que te permitan prever. Pero entendemos que, más allá de que ustedes tienen de alguna manera como un equipo que trabaja mucho en la promoción de la protocolización, ¿no? De Pride Connection, no es así, en nuestro caso en Argentina no es así, yo creo que un poco tiene que ver con eso, y la invitación un poco a pensar entre todos, que si esto lo ven como factible, si lo ven como que tiene sentido. A ver, hay algunos puntos que me parece importante. Chile avanzó, por lo que escuché, en una ley contra la discriminación, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos una ley contra la discriminación actualizada que prevea, digamos, defina claramente los textos de orientación sexual, de género y la expresión, como tampoco hay una adecuación en las leyes que regulan el trabajo. Entonces, lo que vemos en Argentina son avances legales muy significativos, pero con lagunas, ¿no? en el medio y con situaciones que se van observando en la práctica, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la salud, por los pacientes personas transgénero que me han consultado, se detectan esas cosas que pues, cuando venimos de este lado, me saco el guardapolvo de psicólogo, pongo el advisor de la red, todo lo que las empresas nos cuentan que hacen lindo y bonito, mis pacientes me dicen, no es así. ¿Entendés? O sea, porque cuando voy a informar el cambio, el nombre de elección, me dicen que lo tienen que consultar con legales. A 10 años de la ley de identidad de género. Hay alguna que otra cosa ahí dando vuelta con que una prepaga propone preexistencias cuando una persona es contratada y es transgénero. Una prepaga muy conocida, entonces digo preexistencias, como vos bien decías, ¿de qué? Estamos hablando de identidades o cuestionamientos acerca del tipo de cirugía que se cubre o no, porque una es estética y la otra puede ser considerada necesaria para reconocimiento, para adecuación de la imagen corporal. Entonces vemos que incluso también sacamos el área empresarial, vayamos a nivel institucional, por ejemplo, otros casos de pacientes que he acompañado, que en la UBA, por ejemplo, no le aceptaban el nombre de elección sin haber hecho el cambio del DNI. Es legal. La UBA, o sea, ¿no? Entonces, este es el desconocimiento, claramente, ¿no? Es el desconocimiento y también el sentido práctico de las cosas. O sea, cambia el DNI. ¿Y qué pasa con esto? La gente cambia el DNI cuando. Y en principio les diría cuando tienen corregime esto, porque yo soy una persona cisgénero y no quiero opinar en ese sentido, pero por lo que me han ido compartiendo mis pacientes, hay un punto en donde encontrás un avance en tu imagen corporal que querés que te reflejada en tu DNI. Entonces el cambio del DNI no es la solución a todo. Sobre todo en los primeros tiempos de tratamiento de transición, ¿no? Entonces, todo esto son como las pequeñas cosas que no vamos viendo y que todavía tenemos como mucho por hacer, por lo menos en el lado de la cordillera. Es lo mismo el reconocimiento. Que a veces pasa que nos hemos encontrado con que a veces no conversan mucho las áreas al interior de la misma empresa. Que hay un recursos humanos que crea el protocolo, pero lo guarda en un cajón y a la espera de que alguien se lo active, pero en otra sucursal, en una división distinta, les pasa el caso de una transición de género, no tenían ni idea de que existía un protocolo. Entonces, muchas veces las mismas empresas, algunas, no comunican esto, ¿no? Como, lo vamos a ocupar cuando lo haya que ocupar. Tenemos un protocolo, nunca lo ocupamos, pero nadie sabe que existe un protocolo. Eso sí nos ocurrió en bastantes casos. Lo que sí hemos visto como tendencia en los últimos años, que no lo hemos medido acá todavía, es la atención a público, atención a clientes, usuarios, de acuerdo a expresión de género. Porque claro, la identidad de género, como tú dices, claro, una cosa es lo que diga el DNI,
Pero claro, si la persona todavía va en una transición, y claro, está aprendiendo, a lo mejor no le hace un match, ¿no? Como acá dice femenino, no se ve femenino. Entonces, sí, las empresas han ido, los que están atendiendo públicos son el sector financiero y el retail, que en este caso sí han ido a la vanguardia, están haciendo manuales de atención inclusiva o capacitaciones a su primera línea, los que tienen público, precisamente en cómo llevar una atención en el caso que llegue una persona trans, independiente de cómo se vea, si hace match o no con su documento de identidad. Ahí volvemos al tema de la visibilidad, ¿no? Porque a veces se instala dentro de la organización por una demanda externa. Y nos pasó porque se pueden comprar autos con planes de ahorro, y la persona cuando empezó a comprar el auto era de un género y cuando terminó de pagarlo era de otro. Entonces a la hora de entregarle el auto, la situación que se le presenta al concesionario, porque a la terminal llega después a que le dio, a mi modo de ver, bien la solución, pagó alguien y yo le tengo que entregar el auto a ese alguien. Se toma el tema desde legales, se arma un protocolo y se le da la respuesta y la persona tiene el auto patentado al género que decidió tener al momento de la entrega. Pero eso recién activó, lo que vos decías, Emilio, la máquina para atrás. Entonces empezar a preparar a la gente, que salió bien como podía haber salido mal. Porque si el concesionario no lo eleva a la terminal, no sé cómo lo resuelve, ni qué situación se le expone a la persona, ¿no? La persona, claro, que eso se rebotaba porque la persona se demandaba. Sí, pero hubiera sido un zafarrancho. O sea, por suerte, ante la situación, lo primero que hizo fue lo consultó. Y en la consulta se dio. Bien. ¿Había una pregunta atrás? Sí, ahí. Perdón, lo que digo es que mientras que las empresas aprenden de las situaciones, quizás las personas de alguna manera la pueden pasar mal. Entonces es necesario, como estamos hablando, ¿no? Esto de antemano preverlo para que esa persona no la pase mal, porque uno que la pase mal ya es un montón. Yo creo que sobre todo prever, digamos, lo que se puede hacer es activar, para poder generar ese protocolo, activar una situación X, que no existiese, para ver cuánto tiempo pasa hasta que la persona, en ese caso hipotético, obtuviera la respuesta en todas las áreas. Yo creo que eso es lo que le pasa, eso también lo que permite es un ejercicio en todas las áreas, empezar a activar, a concientizar y ver, bueno, qué es lo que ocurre frente a esta situación. X, no se está planteando digamos, esto es sí prever la posibilidad de que algo suceda y que cuando suceda no sea en detrimento de la persona justamente que lo está padeciendo, y que en realidad, y creo que eso es lo más importante, tiene un derecho. Yo creo que eso es lo que hay que comprender. Incluso vos recién mencionabas que acá en la Argentina eso sí es un paso que por lo menos sí es, o por lo menos creemos, o creo yo, de hablar de lo personal, voy a decir, pero creo que sí es un paso a dar, que es entender también el concepto preciso y específico de la expresión de género. Incluso no es lo que si te ves en función de lo que, porque en realidad no es lo que ves, es lo que la persona dice que es. Lo que vos ves va por otro lado. O sea, creo que ese es el tema también importante, incluso también para el trabajo de las empresas. No puedes venir vestido así o vestida así porque pareces que una mujer, sería indistinto incluso el aspecto, que romper incluso con todo lo estético para poder entender que en realidad va por otro mecanismo que va muchísimo más allá de lo que tiene que ver con la identidad de género. Lo digo desde el punto de vista del recorrido que se tiene en el marco de la ley de identidad de género. Claramente en lo que es la sociedad todavía hay una devolución de cómo se pretende que la persona vaya vestida, cómo se pretende la estética de la persona frente al lugar, pero creo que de hecho, muchas de las cuestiones hoy por hoy que tienen que ver con que el currículum, que el CV no tenga la foto de la persona, que puede beneficiar, digamos, no tiene que ver específicamente con la identidad de género, digamos, tiene que ver con aspectos, digamos, mucho más amplios, pero también hacia el ejercicio de no poder romper con esta cuestión estética de pensar que hay una expresión determinada a una identidad de género determinada, e incluso a una orientación sexual, porque también, digamos, ahí ya vamos hacia otro lugar. Yo creo que lo importante es, si en la Argentina deben existir protocolos, yo creo que lo que abunda en un principio no daña, siempre y cuando esto se puedan activar las situaciones para poder permitir que la persona en cualquier situación inmediatamente pueda acceder, digamos, rápidamente a las modificaciones que sean necesarias. Si vemos que en las empresas esto no llegara a suceder, tanto hacia adentro como hacia afuera, hacia el cliente, la clienta, el cliente, creo que sí es importante, digamos, activarlo de manera inmediata, porque aparte no tiene razón de ser frente a que el documento nacional de identidad, porque el número es único.
Es decir, o sea, todo el problema que después se le hace tanto a las concesionarias hacia adentro, que legales, porque también cuando empezamos a escuchar, no tiene que participar legales, tiene que entrar legales. Imagínense para la persona si pero legales, si está, yo no tengo nada judicializado, no tengo que estar en legales de ningún lado. He venido y es una cuestión, si para el Estado debiera ser, es administrativo un cambio registral, como para una empresa no debiera ser algo administrativo rápido, mucho más rápido. La persona nunca se enteró, ¿eh? Todo eso pasó adentro para darle una respuesta a la persona. Lo que digo también incluso hacia adentro, o sea, cuando se escuchan determinadas cuestiones, es poder repensar estos circuitos administrativos para entenderlos como una cuestión netamente administrativa, y también me parece súper interesante lo que traía Emilio, esto de poder pensar incluso en los protocolos, no solamente respecto de la propia población trans, sino respecto de las personas, que también lo mencionó, lo habíamos trabajado, habíamos hablado muchísimo cuando ocurrió, sobre todo con la población, digamos, lesbiana, gays, y todo lo que hace, y también a población trans, a las familias. Es decir, cuando estamos charlando, estamos comentando, se hablan determinadas cuestiones, se dicen determinadas cuestiones, quizás la persona no es trans, pero sí tiene una infancia trans, y cómo se puede, digamos, acompañar, ¿sí?, a esa familia en el marco, digamos, dentro de la empresa, donde quizás, bueno, le está sucediendo algo dentro de la familia y donde encontramos que puede venir, digamos, angustiada, sin determinadas cuestiones que le suceden. Y creo que está buenísimo eso que planteabas, esto del acompañamiento respecto de la familia. Yo creo que eso también puede ser parte de estos protocolos de cómo acompañar esas transiciones, porque cuando por lo general transita una infancia, transita también toda la familia. Es ampliar ese espectro de darle coherencia al discurso también, ¿no? Dentro de las organizaciones. Eso me parece interesante. Bueno, y última, y después cerramos. Dale. Rápido, pero cuando escucho este ejemplo, bueno, y hay que hablarlo con legales, lo que se me viene a la cabeza es que esa persona, o sea, no está informada, tiene miedo, no se anima a tomar cierta decisión, por lo tanto, en esos casos tiene que haber una gente de liderazgo de la compañía, o de recursos humanos, o de retención de talento, que sea, que esté informada para que se evite, porque el paso por legales es que simplemente digan, sí, esto está ok, y listo. Entonces, me parece que, y acá voy a decir algo medio polémico, pero bueno, tiene que ver con una visión personal y una opinión, que hay que involucrar un poco más a los equipos de liderazgo y principalmente a recursos humanos, porque muchas de las decisiones que se toman en las empresas, y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo vos, mientras las empresas, bueno, hacen los protocolos y cumplen las leyes en los países en los que están, hay gente que está sufriendo un montón, en las universidades también, pero bueno, si no hay gente que se involucre en las compañías y que haga que esto funcione, eso no pasa. Porque después sí hay un montón de gente que estamos acá, que trabajamos en empresas y que estamos como voluntarios en equipos de diversidad, y que bueno, de a poquito se van generando cambios, pero necesitamos que, o sea, que sea de arriba para abajo, de abajo para arriba, o sea, de ambos sentidos. Sí. Yo sé que vamos a cerrar, pero es que cuando hablaste, recordé algo que también partimos hablando del rol de la empresa finalmente, frente a esta temática. Y ahí también, al menos la experiencia en Chile, y que también debería ocurrir acá, es cuando tu empresa tiene efectos fuera de las fronteras de tu país. Que en el caso de Chile, que tenemos una fuerte presencia, muchas empresas en Perú, por ejemplo, donde en Perú no hay ningún tipo de protección a las personas, a través de los protocolos de transición de género, que rigen finalmente para Chile, Perú y Colombia, han podido proteger a sus trabajadores de la comunidad trans, permitiéndoles las transiciones de género con su documento en las empresas en Perú. En Perú no existe ni siquiera una discusión sobre la ley de identidad de género. Entonces ahí yo creo que el llamado que puedo hacer antes de cerrar, me decías que no había hablado nada, ya me lo comenté todo, pero a las empresas que tengan operaciones fuera de Argentina, que sean de capitales argentinos, que puedan influir finalmente en la vida de esas personas LGBTQ+, o si son multinacionales, pero la oficina de recursos humanos, o incluso está basada en Buenos Aires, tiene influencia en, por ejemplo, Paraguay, donde sabemos que Paraguay también está atrasadísimo en esto, hagan el cambio a través de este tipo de normativas. Sí, eso es una aspiracional que cuesta bastante en las empresas. Uno dice, bueno, instale protocolos para eso. Es fácil, pero se puede. Capital Federal. Sería lo ideal, ¿no? Porque teniendo una ley tan avanzada en Argentina, te sirve de marco para llevar tu política corporativa al resto de Latinoamérica, donde todavía hay oscuros, donde todavía no hay. Pero bueno, cuesta un montón. Estamos cerrando.
y no rectificada, no hablaste nada. Estoy escuchando, prestando atención a muchas cosas. Yo coincido con el impulso, voy a decir eso también. Yo soy una persona que pensamos también en este impulso de que un poco, y lo vemos también ahora para las infancias, lo que pasa en Chile es que un poco las empresas toman el lugar que deja el Estado de alguna forma y se adelantan, da beneficios para infancias, no reconocen las infancias trans en Chile, pero las empresas lo hacen. Entonces me parece que un poco pasa eso con Argentina, yo creo lo mismo, hay más para investigar obviamente. Y respondo a lo que decía Adri, que me parece muy interesante, que en mi caso particular pasó exactamente lo mismo. Yo el momento en el cual decidí, después de 3 años de vivir en sociedad como persona trans abiertamente, cambiar el documento, fue porque me recibo en un par de meses y yo sé que quiero hacer academia y que no quiero encontrarme toda mi vida con un nombre que no me pertenece más. Porque todavía hay mucha dificultad y sigue habiendo barreras para que se reconozca, sobre todo el artículo del trato digno. Porque a mí casi nadie me ha reconocido, o sea, por las personas que me conocen y que me preguntan y que traen estos temas, casi nunca me han reconocido mi identidad de género autopercibida. Nadie me preguntó nombre por nombre. Nadie se preguntó por mi identidad. Una sola vez me pasó con una dentista que me dijo, ay, ¿cómo te identificas? Sos otra persona, ¿no? La que tengo acá en el registro. ¿Qué está este chico de acá y vos sos otra persona? Y pasa eso, como decía Adri, cuando nos vamos queriendo habitar esta sociedad y creyendo, porque yo creo que nuestra identidad de género es la más progresista del mundo y la mejor de todas, y quiero habitarlo desde la ley desde el artículo de trato digno, me voy encontrando con más trabas. Como en cada día me molesta más que mi tarjeta de débito diga otro nombre que yo ya no utilizo, que la gente me pregunte, que mi DNI sea de otra persona, que si me para la policía, yo pienso, estoy manejando, me para la policía, recibo el chequeo, una foto de otra persona, yo salgo así todos los días, ¿qué va a pasar? Esos son los momentos en los cuales es importante el reconocimiento de la ley de género y el acceso, y por eso me gustaría que cuando salga el dato de los censos y ver cuántas personas trans somos y cuántas no podemos hacer al DNI, porque me parece que es importante que empecemos a capacitar, a trabajar, porque en cada espacio público o privado, habitar como persona trans no sea un estrés. Eso es lo que pasa usualmente. Si no es un estrés, querer habitar el día a día pidiendo de alguna forma, por favor, que las personas que nos conocen respeten tu identidad. Desde que salís de tu casa, decirlo a tu familia, hasta el último paso en el que estás. Entonces me parece que eso es un poco el mensaje y un poco lo que hay detrás. Y porque también trajimos el tema de los protocolos y lo que hacen las empresas, porque queremos realmente de alguna forma, desde la red, pensar que las empresas también tienen ese lugar de impacto, van a atravesar personas trans, y si hoy en día todavía no hay personas trans, y por eso me parece importante la comunicación externa y comunicar lo que dan y generar protocolos, para mí ¿sabes por qué es importante? Porque cuando yo voy a una entrevista laboral el día de mañana y me encuentro con una empresa y pregunto, ¿tienen protocolo? Me dicen que no, yo no sé si quiero trabajar en eso, porque no me da seguridad, no me da. Ya no entro de la misma forma porque ya veo que no hay un compromiso efectivo con reconocer el lugar de las personas trans. Y parece que por ese lado tiene que ir el incentivo, por pensar que están de alguna forma detrayendo el talento de personas trans, que cada vez más accedemos a la educación terciaria, que cada vez más nos estamos profesionalizando y que no habitamos espacios porque nos seguimos considerando hostiles, y del otro lado no hay nada para cambiar ese pensamiento de nuestro lado. Entonces me parece que va un poco por ahí. Impecable siempre. Claro, y encima eso, siempre que... No, porque si no estamos las personas cisgénero hablando de la experiencia de las personas. Y eso me parece importante y es lo que está siempre en los discursos y en los diálogos cuando se habla de la inserción laboral. ¿Por qué nos pasa que donde atravesamos los procesos que tenemos, cuántos de ustedes estudiaron con personas trans? Yo soy la primera persona trans de esta universidad que se recibe como persona trans, la primera de mi camada, la primera de mi grupo, la única de mi grupo de amigas, la única de mi familia, la única que va al supermercado y habla con las personas que trabajan en el supermercado sobre esto. Entonces hay que dejar de ser las únicas para que seamos cada vez más. Exacto. 10 minutos más tarde, perdón a los que están virtualmente, nosotros nos vamos a tomar un vino acá en el hall, no a la terraza, porque en la casa hace mucho frío, así que acá en el hall tenemos preparado un brindis. Así que gracias por acompañarnos, quienes están virtualmente, y nos vemos acá del otro lado de la aula. Gracias. Gracias.